sincero, transparente delante de ti, es lo que anhelo y quiero entregar a ti. Un corazón sincero, transparente delante de ti, es lo que anhelo y quiero entregar a ti. Desde adentro creo que no merezco tanto amor, tanta gracia de ti, mi Dios. Decimos: Cristo, Cristo, tu nombre es el mismo que sana el dolor, que aumenta su poder, en la victoria que está por suceder. Cristo, tu nombre es el mismo que sana el dolor, que aumenta su poder, en la victoria que está por suceder en mí. Un corazón sincero, transparente delante de ti, es lo que anhelo. Quiero entregar a ti, quiero entregar a ti. Desde adentro creo que no merezco tanto amor, tanta gracia de ti, mi Dios. Oh Cristo, Cristo, levante sus manos y dígalo. Tu nombre es el mismo que sana el dolor, que aumenta su poder, en la victoria que está por suceder. Cristo, tu nombre es el mismo que sana el dolor, que aumenta su poder, en la victoria que está por suceder en mí. Aleluya. Es una declaración de fe la que hacemos, Señor, aquí en tu presencia. Esa victoria que está por suceder, porque sabemos que tú llevaste nuestras enfermedades en esa cruz. Somos sanados en ti, Dios. Y hoy confío en ti, me acerco más a ti para conocer la gracia que hay en ti. Y hoy confío en ti, me acerco más a ti para conocer la gracia que hay en ti. Y hoy confío en ti, me acerco más a ti para conocer la gracia que hay en ti. Y hoy confío en ti, me acerco más a ti para conocer la gracia que hay en ti. Cristo, tu nombre es el mismo que sana el dolor, que aumenta su poder, en la victoria que está por suceder. Cristo, tu nombre es el mismo que sana el dolor, que aumenta su poder, en la victoria que está por suceder en mí. Vamos, iglesia, decimos: Cristo, Cristo, tu nombre es el mismo que sana el dolor, que aumenta su poder, en la victoria que está por suceder. Y Cristo, tu nombre es el mismo
que sana el dolor, que aumenta su poder, en la victoria que está por suceder. Quisiera compartir con ustedes el mensaje del que ustedes escucharon el audio, ¿no? No sé cuántos escucharon el audio, quizás no todos escucharon el audio. Que fue el día lunes, lo posteé ahí en WhatsApp. Y quisiera profundizar en esta hora en ese audio que se compartió ese día. Y entiendo que cuando hablamos de compromiso, creo que estos versos y este texto de la palabra es muy importante porque, y en todas las áreas es muy importante porque nos da la dirección en un orden perfecto de cómo nosotros debemos amar. Y cuando nos referimos a compromiso, ¿qué se nos viene a la mente? ¿Qué se nos viene a la mente en compromiso? Inmediatamente en el matrimonio, ¿no? Y una boda en que uno se compromete uno al otro a serle fiel. No importa la situación económica que esté, enfermedad o lo que suceda, estaré contigo siempre. ¿Cierto que se le viene en compromiso? Cuando tenemos un trabajo, tenemos que estar ahí a la hora, ¿no? Tenemos que cumplir con horas de trabajo, tenemos que cumplir con ciertas especificaciones de acuerdo a la labor que realiza. Tiene que cumplir con esas normas, esas reglas. Tiene que tener compromiso con el trabajo, sino que lo que pasa, lo despiden a uno. En los estudios es lo mismo. Tiene que estudiar, obviamente. Tiene que llegar a la hora. O sea, nosotros estamos inmersos en un mundo de muchas obligaciones y muchos requisitos y que requiere compromiso en todas las áreas de nuestra vida, con Dios. Necesitamos tener compromiso con Dios. Conversar con Él, leer la palabra. Seguir sus instrucciones. Compromiso con la iglesia. Compromiso con la iglesia. ¿Por qué si en el trabajo llegamos temprano? ¿Por qué no a la iglesia llegar temprano? Y a algunos de nosotros como hispanos nos cuesta, ¿no? Tener compromiso, de ser fieles en los servicios. Y muchas tantas demandas que Dios pide, sobre todo en este tiempo en que nosotros estamos hablando de que vamos a entrar en una etapa de discipulado, para ser discipuladores también. Vamos a entrar en una etapa de poder compartir nuestra fe con otros y enseñarles a ellos también a caminar. Para todo aquello, los propósitos y planes que Dios nos tiene acá inmersos como iglesia, necesitamos nosotros compromiso, comprometernos. Ser responsables en lo que Dios tiene para nosotros. La palabra compromiso, como significado, dice que es cumplir con lo prometido aún ante circunstancias adversas. Interesante, ¿no? La palabra compromiso se utiliza para describir una obligación que se ha contraído a una palabra ya dada. En ocasiones un compromiso es una promesa o una declaración de principios.
Y yo quiero que vayamos a la palabra del Señor en Mateo 22, versículos 34 al 40. Y como les decía, yo creo que estos versos son muy importantes para nosotros poder cumplir con los compromisos que el Señor quiere para nuestras vidas, en todas las áreas. En Mateo 22, versículos 34 al 40. Y son versículos muy conocidos. Y vamos a estar profundizando en estos versos. Y tiene como título, en la Reina Valera dice, el gran mandamiento. El gran mandamiento. El verso 34 dice así. Entonces los fariseos, ¿quiénes? Los fariseos. Oyendo que había hecho callar a los saduceos, ¿a quiénes? Saduceos. Dos grupos religiosos diferentes, ahí lo vamos a ver. Se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cuántos habían leído este texto? Yo creo que todos, ¿no? Y aquí en estos textos vemos que es la tercera respuesta de Jesús en el capítulo 22 a los fariseos. ¿Por qué tercera? Porque en el contexto hubieron dos preguntas anteriores hechas por herodianos y por los saduceos, que eran dos grupos religiosos también. Y es bien interesante aquí esto. Es bien interesante esto aquí, cuáles fueron las tres preguntas y de quiénes provenían esas preguntas. En el capítulo 22 no vamos a ver los versos y nada de eso, sino que yo creo que ustedes también han leído esta porción, pero en el mismo capítulo 22 de Mateo está frente a herodianos, un grupo judío también, los herodianos, ¿cierto? Que ellos le preguntan a Jesús en relación a que si debían pagar los impuestos a César. Y Jesús le responde, ¿cierto? Lo que creo que todos conocemos, que dice, dar a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y es interesante saber de que los herodianos eran judíos que apoyaban a Herodes Antipa, que era un líder político judío que colaboraba con los romanos. O sea, los herodianos estaban a favor de los romanos. Por eso ellos le hacen la pregunta a Jesús como para tentarlo, ¿no? A ver qué es lo que él dice. Si debemos pagar nuestros impuestos a César. Y Jesús le dio esa respuesta, ¿no? Una segunda pregunta que le hicieron también a Jesús fueron los saduceos, que era otro grupo judío, que eran del grupo de los sumos sacerdotes descendientes de Sadoc, un sumo sacerdote más anterior, y eran familias aristócratas y comerciantes, eran personas de mucho dinero, eran los más ricos de la población. Y dice que ellos no creían en la resurrección. Y ellos le preguntan a Jesús que si un hombre varón se quedaba viudo de una mujer y con ellos no tenía hijos, esa mujer podía casarse con hermanos de
el que había sido su esposo. Y se menciona ahí él, en este caso, este saduceo, diciendo como, dando un ejemplo, como pareciera que él había estado experimentando, o él era uno de otros 5 hermanos que se habían casado con esta mujer, que había quedado viuda, que cada vez moría uno tras otro, de quienes... Y le pregunta a Jesús diciéndole en la resurrección, ¿con quién iba esta mujer? ¿Cuál iba a ser el esposo de esta mujer en la resurrección? Como había tenido 6 esposos, que eran, cada uno era hermano uno de otro. Y Jesús le dice que en la resurrección nadie se va a casar con otros porque seremos semejantes a los ángeles. Y son justamente los saduceos los que le hacen esta pregunta a Jesús, que eran los que no creían en la resurrección. Entonces le estaba haciendo una pregunta referente a la fe que ellos tenían, ¿no? Que no creían en la resurrección, siendo judíos. Y en la tercera pregunta que le hacen a Jesús, todas estas preguntas para tentarle, para que él se equivoque en su respuesta, fue la que hemos leído allí, de fariseos. De los fariseos, que eran obviamente un grupo judío, que creían en el cumplimiento de la ley de Moisés en forma estricta, o sea, total. Y que se oponían a la ocupación romana, en diferencia a los otros 2 grupos religiosos judíos. Y aquí, estos fariseos le preguntan a Jesús, ¿cierto? Le preguntan cuál es el mandamiento más importante de la ley. Y justamente porque los fariseos eran muy estrictos en la ley. Y aquí Jesús le resume todos los 10 mandamientos, toda la ley de Moisés en 2. Primero, el amar a Dios con todo el corazón, alma y cuerpo, involucra la primera parte de los 10 mandamientos, los primeros 3. Que serían amar a Dios sobre todas las cosas, no tomar el nombre de Dios en vano, santificar las fiestas. Y el segundo que le habla a Jesús a este fariseo, el amar al prójimo como a uno mismo, ahí involucra la segunda parte de los mandamientos, que sería honrar padre y madre, no matar, no cometer actos impuros en relación al área sexual, como el adulterio, por ejemplo, no robar, no dar falso testimonio ni mentir, no permitir pensamientos ni deseos impuros, no codiciar los bienes ajenos. Todos esos 7 mandamientos de la ley, los últimos 7 mandamientos de la ley, tenían relación con amar al prójimo como a uno mismo. Pero ahora nuestro compromiso con Dios y nuestro compromiso con los demás. Veamos 3 aspectos que están muy claros aquí en el texto. El número 1.
en que Dios nos llama a amar a Dios totalmente. Y aquí hay una diferencia, por eso cuando Jesús le responde a todos estos grupos religiosos, les hace ver una diferencia aquí en lo que para ellos era una práctica como rutinaria, que era una práctica como un deber que ellos tenían de cumplir la ley. Que es el amar a Dios totalmente. Que tenía relación con algo más como del corazón. No tanto así como lo externo. Que es lo que los grupos religiosos siempre mostraban, ¿no? Y hacían ver a los demás. De que ellos estaban bien y todos los otros, los publicanos, los pecadores, todos ellos estaban lejos de Dios y ellos estaban cerca porque cumplían la ley, los mandamientos y todo aquello, todas las instrucciones, pero hasta Jesús algunas veces les dijo hipócritas, ¿no? Porque ellos por dentro, claro, ellos no tenían el amor a Dios que Él esperaba. Externamente pareciera que sí, pero internamente estaban muy lejos. Y por eso aquí en estos versos, en Mateo, y en la respuesta a cada uno de estos grupos religiosos, el Señor les hace ver de que el amar a Dios tiene que ser total y no debe ser algo obligado, ni algo rutinario, ni algo religioso. Y eso es algo que nosotros nos tenemos que cuidar. Porque podemos caer, como hoy día también hay muchas iglesias y nosotros mismos podemos caer en la rutina, en el hacer cosas, en venir incluso a la iglesia, pero no estar con un corazón correcto. Cuando Dios aquí les habla a ellos, les dice que hay que amar a Dios, cuando dice Jesús, con todo el corazón, con toda el alma y con toda la mente. Tiene relación de que todo nuestro ser íntegramente debe amar a Dios. Ahora, ¿cómo nosotros amamos a Dios? El amor a Dios de nosotros hacia Él es muy diferente al amor que nosotros nos podemos entregar ¿cierto? Un esposo, una esposa, es distinto tipo de amor, ¿no? Pero el amor de Dios que yo veo aquí en la palabra es el amor a Dios que debemos entregar obedeciéndole a Él. En Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Si esta palabra nosotros la interpretáramos literalmente, hasta inclusive en el Antiguo Testamento los grupos religiosos o los grupos judíos podrían cumplir con esta palabra, ¿no? Que dice el que guarda mis mandamientos, el que tiene mis mandamientos, pero aquí está hablando de algo mayor. Porque sería fácil hacer cosas, sería fácil cumplir con cosas, sería fácil los 10 mandamientos, aunque es muy difícil cumplirlos, ¿no? A cabalidad, pero sería muy fácil guiarse por aquello, entonces yo cumpliendo con aquello, yo amo a Dios.
Pero aquí hay algo más allá de esto. ¿Qué es lo que dice en el mismo Juan 14, en los próximos versículos 23 y 24? Que dice, respondió Jesús y le dijo, justamente le estaba respondiendo un religioso fariseo, dice, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre la amará y vendremos a él. Y haremos morada con él. Y en la primera parte del versículo 24 dice, el que no me ama no guarda mis palabras. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? De que si nosotros queremos amar a Dios, tenemos que conocer este librito. Porque aquí nosotros conocemos la palabra de Dios y lo que Él nos pide. Y la diferencia que había en el Antiguo Testamento, porque también las leyes y todo aquello, ¿cierto? Como dice uno de los mandamientos, ¿cierto? El santificar las fiestas. Todo aquello de la ley iba apuntando hacia la venida de Jesús, hacia el Mesías, que en Él se manifestó Dios aquí en la tierra. Y aquí Jesús nos está enseñando de que el primero y el más grande mandamiento es amar a Dios con todo el corazón, amar a Dios con toda nuestra mente, amar a Dios con todo lo que nosotros somos, totalmente. ¿Cuántas veces nosotros en nuestra vida nos enfrentamos ante situaciones en que tenemos que obedecer lo que dice la palabra del Señor? Hemos estado nosotros hablando en estos días de la importancia de poder compartir con otros la fe. Y ese es un mandato del Señor. Y cuando nosotros lo hacemos, estamos amando a Dios. Cuando nosotros cumplimos con direcciones que Dios nos da en la palabra, estamos amando a Dios. Cuando nosotros obedecemos, cuando nosotros guardamos la palabra, amamos a Dios totalmente. Lo segundo que vemos en este texto, que debemos amar al prójimo. En Lucas, capítulo 10, versos 25 al 37, ahí nuevamente Lucas escribe lo que nosotros hemos leído en el texto, pero agrega algo más. Porque cuando este fariseo le pregunta a Jesús qué se debe hacer para alcanzar la vida eterna, ahí Jesús, o escribe Lucas, este médico, le escribe lo que hemos leído en el texto. ¿Cierto? Amar a Dios con todo el corazón, alma, mente, y amar al prójimo como a ti mismo. Y este religioso le pregunta a Jesús, ¿y cuál es mi prójimo? Y aquí Jesús le cuenta la historia del buen samaritano. Y resumiendo la historia del buen samaritano, que creo que todos conocemos, el que no tiene ese texto ahí para poder leer la historia del buen samaritano, Lucas 10, 25 al 37, en que decía que había un judío que estaba yendo hacia Jerusalén y es asaltado y queda medio muerto.
Y primero pasa un sacerdote, lo ve, pasa de largo. Un levita, otro religioso, ¿no? Eran uno de las tribus en que ellos estaban a cargo de todo el sacerdocio, la alabanza, la adoración de los judíos. Dice que lo vio también ahí y también pasó de largo. Pero después dice que pasó un samaritano y que fue movido a misericordia. Y fue donde él lo tomó, vendó sus heridas y lo llevó como una posada al mesonero, que es como una posada, como un hotel, digamos, ¿no? Lo llevó ahí, lo curaron, todo eso es lo que dije recién. ¿Cierto? Seguramente le dieron comida, todo. Pasaron la noche y al otro día, en la mañana, este samaritano tenía que seguir su camino hacia Jerusalén. Y decir que ese paso de ahí, entre Samaria y Jerusalén, que viajaban, ¿cierto?, a pie, caminando, era un tramo en que había muchos bandidos y ladrones. Y era un área muy peligrosa. Y aquí este samaritano le dijo al mesonero, al dueño de la instancia, que si había algo extra que pagar, él cuando regresara se lo iba a devolver. Y le hizo la pregunta a Jesús a este fariseo: ¿cuál fue el prójimo? Y el fariseo le dijo: el que actuó con misericordia. Y aquí hay algo muy, muy importante entender, de que los judíos y los samaritanos, ellos se tenían, pero sobre todo los judíos hacia los samaritanos, eran lo peor de lo peor. Para ellos eran considerados perros. Para ellos los samaritanos eran peores aún. Y Jesús les da este ejemplo. Les dice: ese es tu prójimo, al que tienes que amar. Hasta inclusive muestra a ese prójimo dándole el ejemplo a ellos. De que ellos como religiosos, claro, no ayudaron al que estaba ahí herido, casi muerto. Pero sí lo hizo este samaritano, que lo común y lo normal, siendo que todo el odio que tenían hacia ellos, que este samaritano dejara a ese judío ahí que se muera, ¿no? Entonces ahí hay un doble ejemplo, una doble enseñanza, que amar al prójimo es sanar, vendar y restaurar al que está caído, al que está muerto. Y lo otro, que amar al prójimo es amar hasta inclusive a nuestro enemigo. Que para los judíos, los samaritanos eran prácticamente sus enemigos, ¿no? Y cuando vemos aquí en los mandamientos de la ley, que tienen relación con este segundo mandamiento que en el que Jesús resume esa parte de la ley, vemos varios aspectos importantes, ¿no? Que tienen relación con nuestra pureza sexual también, que tiene relación con no robar, con no matar, con no dar falso testimonio ni mentir, ni codiciar cosas ajenas,
tienen relación también con nuestra vida personal. Que es lo que vamos a ver también en el punto número 3. Pero cuando comenzamos a ver aquí en el amar al prójimo, comienza diciendo el cuarto mandamiento de la ley, honrar padre y madre. Y tiene relación también con nosotros al amar al prójimo tenemos que comenzar por casa. No sacamos nada con darnos por los demás. Si en la casa, nuestro padre, nuestra madre, nuestro hijo, nuestro esposo, nuestra esposa, lo dejamos de lado. Amar al prójimo tiene relación también con amar a los que están alrededor nuestro. Y por último, el amarme a mí mismo. Primero decíamos amar a Dios totalmente. Segundo, amar al prójimo. Y lo tercero es amarme a mí mismo. Como dice la palabra aquí, ¿cierto? Que debemos amar al prójimo como a ti mismo. Nosotros amamos al prójimo con lo que hay dentro de nosotros. Muchas veces en nuestra vida tenemos que avanzar y luchar con situaciones que nos han pasado desde la infancia, en que quizá nuestros padres no fueron lo mejor. Y pronunciaron palabras que muchas veces se nos repiten en nuestra mente, y en nuestra mente, y en nuestra mente. De que no vales, de que no sirves para nada. Y muchas veces en nuestras relaciones que hemos tenido, y las personas que cercanas a nosotros, también han pronunciado palabras que nos han herido y han quedado guardadas ahí en nuestro interior, en nuestra mente. Y esa es una área que Dios quiere sanar en tu vida. Y que Dios quiere que tú la trates. Porque tú eres valioso, porque tú eres valiosa. Porque Dios te ama grandemente. La palabra del Señor dice en 1 Pedro 2, verso 9, dice, mas vosotros sois linaje escogido. O sea, Dios nos ha escogido. Y continúa diciendo, real sacerdocio. ¡Wow! Somos importantes para Dios. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Adquirido porque Jesús nos compró a precio de sangre en la cruz del Calvario. ¡Qué tremendo! Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Por eso lo que hayamos vivido en nuestra infancia, o lo que hayamos vivido en nuestra juventud, o si nos está tocando vivir, situaciones que nos hacen a nosotros sentirnos inferiores y sentirnos que somos poca cosa,
No es así. Esa es una mentira del diablo que ha querido usar circunstancias y personas para que tú creas tener ese valor que no te corresponde. Tú eres alguien importante para Dios. Tú eres alguien importante para la iglesia. Tú eres alguien importante para esta comunidad. Tú eres alguien importante para este mundo. Tú has sido llamado, tú has sido llamada para llevar la luz y hacer desaparecer las tinieblas. Estos 3 puntos los vamos a ir profundizando en estos próximos domingos. Pero creo que es clave que al hablar de compromiso tenemos que hablar de amar. Creo que para el tiempo que Dios nos está preparando para iglesia, tenemos que madurar en el amar. Y el amar a Dios totalmente, el amar al prójimo y el amarme a mí mismo es clave. Para que podamos amar a las personas que van a venir y vamos a conocer, tenemos que estar sanos. Para poder cumplir los propósitos que Dios tiene para nosotros, tenemos que entender de que todo lo que hacemos para Dios es por amor. No es por obras, dice la palabra, para que nadie se gloríe. No es por obra, no es por lo que nosotros hacemos, es por lo que hizo Jesús en la cruz, que es la demanda que tenemos hoy en día de poder retribuir ese amor, devolverle ese amor a Dios totalmente con nuestro corazón, una forma sincera, una forma real, una forma sin caretas. Llamemos al prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Es como decir, como me gustaría a mí que me amen, también yo amar a otros. Y cuando practicamos esta palabra, eso puede transformar nuestra vida. Situaciones difíciles, problemas de todo tipo, siempre van a estar. Y van a venir aunque nosotros no los llamemos. Van a venir, porque es la vida, es así. Pero en esto, Dios nos llama a nosotros a ser intencionales. Esto, el amar a Dios totalmente, el amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos requiere de nuestro trabajo. Que va a traer fruto en nuestra vida, en todas las áreas, si nosotros lo hacemos, si nosotros lo practicamos, si nosotros le obedecemos. Porque eso es amar a Dios.
Amar a Dios es más que cantar canciones bonitas, que está muy bien. Amar a Dios es obedecerle y seguir su palabra. Por eso, hermanos, yo les insto a meditar en esto. En la semana igual va a estar el audio en el grupo de WhatsApp, por si lo quiere escuchar de nuevo. Pero ore a Dios. Lea esta palabra, lea esos versos. Y medita en ella. Medita en su vida. Dios nos ama, hermanos, y Dios quiere llevarnos a un mayor nivel. Y practicando esta palabra, Dios nos va a llevar a un nuevo nivel. Póngase de pie y vamos a orar. Todos los días tenemos oportunidades de amar a Dios, de obedecer a su palabra. Pero si no la leemos no vamos a saber. Es motivo a leer la palabra, profundizar en la Escritura y obedecer lo que en ella dice. Muchas oportunidades vamos a tener de poder amar a nuestro prójimo, comenzando desde los que están en nuestra casa. Muchas oportunidades vamos a tener. Reconozcamos esas oportunidades y amemos al que está necesitando. Y muchas ocasiones van a venir en nuestra vida situaciones en que nos van a hacer pensar de que valemos poco. Pero esa es una mentira. Es una mentira que a veces está en nuestra mente y se enraiza ahí, que tenemos que eliminar. ¿Y cómo se elimina? Yendo a la palabra del Señor, de que somos real sacerdocio, somos nación santa, hemos sido escogidos, somos linaje escogido, no somos cualquier persona, somos parte del pueblo de Dios, que va a reinar con Jesús por siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Oremos, hermanos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Enséñanos oh Dios, a practicar esta palabra, Señor. Porque esto es la base de todo, Señor. Esto es la base de todo. En el Antiguo Testamento, la base de ellos, del pueblo judío, era la ley. Ahora, Señor, la base nuestra es el amor. El amor a Dios, el amor al prójimo. Gracias, Señor. Que cada una de las situaciones en nuestra vida podamos reflejar de que te amamos a ti, Señor. Que tú nos puedes llevar a profundizar en la Escritura, a conocerte, Señor, en la Escritura, Señor. Todo lo que tú quieres para nosotros, los propósitos y planes que tienes para nosotros.
Señor, tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Y muchas veces nosotros, Señor Dios, con lo que pensamos no es suficiente, sino que debemos pensar como tú piensas, Señor. Debemos amar como tú amas, Señor. Enséñanos. Enséñanos, Señor Dios, a profundizar en la Escritura, a conocer la Escritura, a conocer la palabra, Señor, a obedecerla. Señor, oh Dios, porque eso es lo que tú quieres, Señor. Que seamos hijos obedientes a ti, Señor. Ayúdanos a amar al prójimo, ayúdanos a amar a cualquier persona, Señor, independientemente cuál sea, si me hizo algo o no. Si una persona que no conozco, o si una persona que habla mal de mí, enséñame a amar a todos por igual, Señor. Gracias. Y enséñanos a amarnos a nosotros también, Señor, a darnos el verdadero valor, ni más ni menos, sino a darnos el verdadero valor, Señor. Oh Dios, sana, Señor, heridas que si hay en nuestro pasado. Sana, Señor, heridas si hay, Señor, oh Dios, en nuestra infancia. Sana, Señor, oh Dios, quizás heridas que hay en nuestra vida en diversas situaciones. En nuestras relaciones. Señor, ya sea en nuestro matrimonio, ya sea en nuestra relación padre-hijo, hijo-padre. Sánanos, Señor. Límpianos, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor. Permite que soltemos el rencor, permite que soltemos el odio, permite que soltemos aquello que está obstaculizando, Señor, la sanidad, Señor, oh Dios. Y que haya perdón y que haya restauración, Señor. Sana nuestras vidas, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú nos amas tan profundamente, Señor. Tú nos amas tan profundamente, Señor. Tú amas tan profundamente nuestras vidas, Señor, oh Dios, que lo diste todo. Lo diste todo. Enviaste a tu Hijo a morir para darnos vida, para darnos sanidad, para darnos restauración, para darnos libertad, para darnos vida eterna. Señor, en ti lo tenemos todo, Señor. Ayúdanos a entender esta palabra. Ayúdanos a comprender esta palabra, Señor, y a vivir de acuerdo a ella, Padre. Gracias, Señor. Bendice la iglesia y bendice, Señor, nuestras vidas, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Te invitamos a tener un encuentro transformador con Jesús. Aquí conocerás a Dios, encontrarás libertad, descubrirás tu propósito y podrás hacer la diferencia. Hola, Rosberg. Ven tal como eres. Bienvenidos a casa. Bienvenidos a Garden Valley Church Español.